mundo moderno, en empresas grandes, pues seguimos con los retos del pasado. Datos en silos, usuarios que no tienen la conciencia del dato. Hoy tenemos con nosotros a Jaume Pérez. Muchas gracias por la invitación. Es un apasionado de los datos. Les hemos invitado porque nos gusta mucho ver las perspectivas de un profesional que comparte su visión en torno a lo que es la explotación y el consumo de los datos mediante dashboards, visualizaciones. Hemos invitado a Jaume para que nos explique pues, cómo es el trabajo de un analista, cómo es el proceso, y tanto la parte creativa, es contar una historia a través de los datos, a luego la parte más de utilización, consumo de la información. Espero que os guste. Hola a todos, bienvenidos a un nuevo episodio del podcast de Hike and Foster. Hoy tenemos con nosotros a Jaume Pérez, un analista con muchos años de experiencia en el ámbito de los datos. Yo conozco personalmente a Jaume desde hace mucho tiempo, cuando tuvimos la oportunidad de trabajar juntos en el proyecto de MotoGP. Y bueno, Jaume, es un placer tenerte aquí. Muchas gracias por la invitación, la verdad. Gracias a vosotros. Bien, vamos a empezar un poco repasando tu trayectoria. Entonces, siempre nos gusta poner en contexto a los clientes, pues, cómo has llegado hasta donde estás hoy, ¿no? Hoy estás en Zurich Seguros, como experto en Business Analytics. Me gustaría que me explicaras un poco, pues, tu trayectoria y cómo has llegado hasta allí. Pues bueno, pues como muchos de los perfiles que hoy en día en la era digital nos hemos hibridado y adquirido conocimientos antes de la transformación, yo estudié estadística. En la universidad lo primero que estudié fue estadística y empecé a trabajar en La Vanguardia y siempre he estado trabajando muy cercano al dato, muy cercano al dato y la aplicación al dato en temas de control financiero, como en temas pues, de reporting y demás de operaciones. Yo luego también me pasé al mundo del diseño de producto, que aunque Vale. es un cambio un poco transversal, al final también lo que me dio es una mirada sobre el mundo, la manera de entender el mundo, de que todo lo que hacemos a proyectarlo y pensarlo antes de hacerlo. Y bueno, y esto siempre he intentado pues lo que te digo, intentar diseñar o pensar lo que voy a hacer en el día a día. Entonces, de la vanguardia, del trabajo de la vanguardia, di un salto que me permitió un poco mi transformación digital. O sea, Sí. a la que salí de vanguardia estuve trabajando con empresas más, agencias de marketing digital, con empresas muy creativas. De allí acabé en una agencia de marketing digital donde realmente hice mi transformación digital a pleno rendimiento. Era una granja de 2000 sites para el póker orientados Ostras. al juego y al póker online. Vale. O sea que generaban Ah, bastantes datos, ¿no? pues mucho trabajo con datos y a partir de ahí, en ese proceso un poco de transformación, acabé en consultoría, donde coincidí, pues donde ya nos conocimos. Ujú. Entré en un rol de gestión, de project manager, para ordenar un poco la gestión en un momento determinado de que se unían dos agencias, los equipos. Allí hice otro máster que era de marketing digital y casi por casualidad la asignatura de analítica la daba mi jefe por aquel entonces. Ah, Mis compañeros eran analistas en una sí. consultora de analítica digital. Viendo el resultado de la asignatura me dijeron, oye, ¿te han ayudado los compañeros o lo has hecho tú? Dije, no, no, lo he hecho yo. Me dijeron, bueno, ¿quieres empezar con la consultoría? ¿Quieres pasar a Sí. consultor? Y entonces empecé en la consultoría puro y duro. Y fue allí, a raíz de ese máster, donde teníamos la asignatura también de visualización, y mi ejercicio final fue sobre la visualización, y fue de repente donde hice el clic y vi que podía unir los dos superpoderes de trabajar con datos de manera creativa, Mm, diseñando y no rutinario. mm. Y desde entonces, pues sí que eso era 2012, pues desde entonces sí que todos mis esfuerzos han estado más centralizados Ujú. en lo que es la visualización y sus diferentes aplicaciones, ya sea el reporting, visualizaciones interactivas, etcétera. Muy bien, y la parte de, entonces, la docencia realmente te dio como un plus, ¿no? La docencia ha sido una experiencia que está muy bien porque sobre todo lo que me permite es estar a la última.
O sea, sí. estar en temas que a lo mejor en tu día a día no estás tocando, pero que están pasando en el mercado, pues saber qué está pasando. Últimos casos de aplicación, casos de éxito, mejoras tecnológicas, ¿no? Ahora, pues todo lo que está pasando con la inteligencia artificial, la aplicación de Sí. inteligencia artificial y cómo esto pasará o se aplicará en las diferentes disciplinas. Y luego también la docencia te permite conocer a mucha gente. Al final, gente que hoy son tus alumnos, están allí para compartir conocimientos, pero que van a ser compañeros de profesión en breve, ¿no? Y Mm. vas haciendo networking. Y eso también al final es Estabas muy formando bueno. una cantera de Sí, analistas. y es importante porque al final, pues, siempre sabes que el boca a oreja, como muchas veces sabes cómo funciona esto, conoces a alguien, entonces, pues, te permite conocer a mucha gente. Mm, Y con lo que cuesta a veces conocer a perfiles mm, talentosos, técnicos y mm, demás, pues es una buena oportunidad, mm. la verdad, la docencia. Oye, y hablando de tecnologías, al final estamos, el tema del análisis tiene un componente técnico, ¿vale? Y tecnológico a la vez. Y has tocado un montón de tecnologías en todos estos años, ¿no? Seguro. Entonces, ¿con cuál te quedas? Buah, sabes que está. Yo lo tengo que reconocer, yo, aunque soy tool agnostic, y sobre todo desde el punto de que a mí al final me aplico la tecnología que es mejor en cada momento, en cada situación. Mm, Yo soy un enamorado de Tableau mm, para hablar de visualización. mm, ¿Vale? Para mí Tableau yo soy yonki de Tableau, lo reconozco. Es una herramienta que para perfiles no técnicos como el mío, o no desarrollábamos hasta la entrada de la inteligencia artificial, es una herramienta que te permite construir, bueno, que cumple su propósito. Es una herramienta que nació para explorar grandes volúmenes de datos mm. y la exploración del dato desde la visual, la verdad es que lo hace Pues muy bien. yo Tableau la tenía como una herramienta cuando utilizaba enfocada en Data Discovery, ¿no? Es decir, cómo meto un set de datos, ¿no? Y mediante combinaciones de segmentos, visualizaciones y tal, podías llegar a descubrir cosas que quizá planteando hipótesis no, pues, no se te podían ocurrir, ¿no? Es una herramienta que es la serendipia es muy fácil, porque como estamos hablando de simplemente arrastrar y soltar, y te permite hacer combinaciones de dimensiones que a lo mejor Mm, no las tendrías presentes o no se te ocurrirían en frío, mm, te permite eso, la exploración del dato y la búsqueda del insight y que el insight florezca. mm, mm. Yo, estos años trabajando con datos, a mí mis amigos me solían llamar Chandler Bing porque saben que trabajo con datos, pero no saben exactamente qué hago. ¿Vale? Ya hace un tiempo que sí que, sobre todo desde que me dedico a la visualización, a mí me gusta describir el trabajo que hago, que al final es la parte romántica, ¿no? de la historia, que los datos tienen historias ocultas, Mm, ¿no? Y la visualización nos ayuda a encontrar esas historias y luego explicarlas a un tercero. Y ahí te hablo, o sea, la parte esa exploratoria, ¿no? mm, De encontrar el insight, de poder el data mining, de poder sumergirte en los datos y encontrar pues lo que estás buscando o lo que no sabías que encontrarías, la verdad es que Tableau lo mm. permite de una manera más sencilla que otro tipo de herramientas. Y esto, hoy en día, pues en Zurich utilizas Tableau. No, en Zurich, ¿En tus ratos libres entonces? no, Tableau ahora mismo es mi entretenimiento, mis ratos libres y Vale, sobre todo en docencia sigo vale. dando temas de Tableau para estar al día. No, en Zurich, y mira, fue la primera decisión que cuando me ficharon en Zurich que tuve que tomar era Mm, Tableau o Power BI. sí. Y decidí Power BI por un tema al final de adecuación en el entorno en el que estábamos, el nivel de madurez del equipo, Conectividad la también. integración con los equipos. Al Claro. final, ah, para mí, Tableau es una herramienta de Visual Analytics, ¿vale? Que te permite hacer reporting y Power BI es una herramienta de reporting. Entonces, para perfiles de negocio, como el que estoy y demás, sobre todo Mm, la adecuación de una tecnología como Power BI y su integración dentro de todo lo que son los productos Microsoft que tienen en la casa, sí, sí. pues Es difícil de batir, es ¿no? brutal y es muy difícil de batir. Y luego si además vamos al tema coste de por medio, ¿no? Claro. Entonces, pues en mi día a día, o sea, al entrar en Zurich me tuve que para reconvertir a Power BI y ahí estamos. Muy bien. Y entonces, entre ellas, bueno, la responsabilidad de escoger la herramienta, el reporting y demás, ¿qué otras responsabilidades tienes? ¿Cómo es tu día a día?
Bueno, mi día a día, al final, yo con el rol en el que estoy, yo estoy en una data office, ¿vale? Yo soy un facilitador para los equipos de negocio. O sea, mi rol es sobre todo facilitar a los equipos de negocio que tomen decisiones Vale. de la manera más eficiente posible, basado en datos. Al final es que algo que pues, para ellos puede ser un poco complicado, porque ellos son expertos en lo que son, pues facilitarles la vida en base a datos. Entonces, como yo a los equipos que presto servicio, estoy en varios, pues puede al final una aseguradora y sobre todo una como grande como Mm, Zurich es un poco un universo, ¿no? Y hay diferentes silos, diferentes equipos y cada uno tiene te puedes encontrar diferentes ecosistemas tecnológicos mm, para diferentes equipos, o evidentemente equipos que comparten tecnología, mm. y al final en un universo complejo de diferentes herramientas, pues los problemas que se puede encontrar cualquier empresa, ¿no? De Claro. estandarización, unificación de Te iba a fuentes, de decir, te iba a decir que cruzar, claro, el tema de los silos, ¿no? En una empresa como Zurich, pues te tiene que ser enorme, ¿no? sí, pero se está trabajando, ¿no? Para romper un poco estos hilos, pero al final hay cosas que son inevitables Sí. y que te las vas a encontrar. Mm, Y al final también un trabajo de visualización siempre, el trabajo de visualización, el 80% del tiempo suele ser preparación del dato, sí. toda la parte y sobre todo también hoy en día la automatización. O sea, Mm, ya no sé, yo por lo menos no hago desarrollos que no sean sí. 100% automáticos. Mm, mm, Pues la estrategia del dato, del procesamiento, de la eficiencia, del rendimiento, de mm, tener el dato, disponibilidad, etcétera, mm. es básicamente lo que me ocupa más tiempo, ¿no? Porque hoy en día llevamos un montón de años hablando de la cultura del dato, empresas data driven y todas estas historias, ¿vale? La realidad, ¿cuál es? Porque yo creo que digamos, hay una forma de ver en las empresas, es decir, tienen esta conciencia del dato, ¿no? De que tenemos que ser así, ¿no? Pero luego la realidad es bien distinta, ¿no? ¿Tú cómo lo estás viviendo esto? A ver, yo estoy en una empresa en la que llevo 5 años y cuando entré, o sea, estamos en pleno proceso de transformación. O sea, hay que, Ujú, hay que también poner el contexto, ¿no? De que es una empresa que a lo mejor ha llegado más tarde a la transformación digital que otros sectores, pero que están ahí. Pero también estamos en la dirección correcta. Data Driven, las empresas, o sea, antes de que cualquier marketer estuviera explotando datos y demás, ya estaban las aseguradoras haciendo análisis estadístico. O sea que sí. al final, por su actividad, la actividad de una aseguradora es muy basada en datos. Eso Ujú, está claro y los actores están allí. Lo que sí que estamos en un proceso ahora de modernización, ¿no? Al final, pues, la ecuación de las tecnologías hoy en día, ¿no? La entrada de los clouds, la racionalización del ecosistema de datos, acceso la eficiencia, ¿no? Como el dato, como no ocupa y no lo vemos sí. ocupando espacio muchas veces, ¿no? A veces nos encontramos a mucha gente explotando los mismos conjuntos de datos por manera duplicada o quintuplicada, etcétera, etcétera. Pues Ujú, bueno, la eficiencia en la manera de trabajar, etcétera. Todo está ahí, se está mejorando la automatización de tareas mm, y demás, lo que antes era descargo un archivo, me lo guardo aquí, me guardo en un Excel, pego, ¿no? Copio, sí. pego, o voy acumulando y hago un access. Yo todavía Mm. cuando veo un access por ahí, sé que hay un viejo rockero, Sí, ¿vale? sí, sí. Que ahí ha habido gente que Sí. hace años hizo un trabajo que era vanguardista en su día, Sí. pero que ahora pues la adecuación pues, pasa pues eso, ¿no? Por los clouds, por herramientas de código, al final la imposición de Python para la automatización depende de qué procesos y demás. Y en esas estamos, lo que es un tema que, bueno, no es de hoy para mañana, No. requiere, como todo, ¿no? Requiere recursos, requiere tiempo, pero está siendo como divertido y está siendo también para algunos temas, por ejemplo, así como para depende de qué temas, la adecuación del cambio de cultura, Sí. estamos yendo más lentos, por ejemplo, en temas de aplicación de tecnología basada en inteligencia artificial, pues sí que estoy sorprendido incluso a veces la velocidad también y Mm, depende de qué tipos de proyectos que estamos mm, haciendo y mm. estamos en una buena dirección. ¿Y ves diferencias? Por ejemplo, en departamentos como marketing, que siempre tradicionalmente han vivido mucho más cerca del dato que otros departamentos, al final, digamos, tú das servicio a diferentes áreas o a unas áreas específicas. Mm. Sí, no, no, yo doy servicio a muchas áreas, algunas más data driven y otras Sí. menos, ¿eh? O sea, O sea, que dentro de la propia empresa incluso hay que niveles de madurez diferentes. claro, o sea, yo por ejemplo,
puedo ayudar a un equipo de compliance que al final son perfiles abogados o Sí. gente que sabe de leyes, de marcos legales, de formación, etcétera, y los puedo ayudar pues a que hagan su dashboard y lo puedan mantener de una manera Ujú. sencilla y demás, como puedo ayudar a equipos más de underwriting o pricing, que son equipos muy data driven, que tienen mucho conocimiento, que son equipos ¿no? que tienen un nivel de madurez de trabajo del dato Ujú. más avanzado, pues a lo mejor en temas más nicho, más sencillo al final. Bien. Oye, y hablando de metodología y los principios de la visualización, ¿no? Porque al final es una profesión de mucho método, ¿no? Yo creo. De tener muy claro un poco cuál es el procedimiento, cómo se tienen que explotar los datos, cómo se tienen que trabajar para tener buenos resultados, ¿no? Porque no es lo mismo tener un buen set de datos que un set de datos hecho un desastre, un desorden. En tu opinión, ¿qué define un buen reporting, una buena visualización? Claro, aquí voy a tirar voy a barrer para casa. Para mí, el- al final es una disciplina multidisciplinar, ¿vale? Hay un componente de dato, analítico, estadístico, llamémoslo como quieras, de trabajo de Ujú. datos, que es evidente. Hay un componente técnico, desarrollo, ya sea con herramientas code, no code, pero al final hay un Ujú. componente tecnológico evidente. Hay un componente de estético, visual, de diseño, al final también está ahí. Claro, yo de estas tres patas, lo decía, en la estadística y en el diseño, pues sí que me siento muy cómodo. Entonces, para mí la clave es un buen diseño. O sea, y cuando hablamos de un buen diseño es primero una buena definición de la necesidad, del entender para qué se necesita esa visualización, o sea, quién lo va a recibir, para qué lo va a recibir, qué tipo de acción o qué tipo de decisión es la que tiene que tomar. O sea, no es lo mismo que, por ejemplo, una visualización para hacer seguimiento de equipo y cómo está el rendimiento tu equipo, que para saber cómo va el negocio o para saber la oportunidad que tienes de crecer en un territorio, Claro. ¿no? Entonces, entender primero la necesidad, quién lo va a usar y cómo lo va a usar, Sí. eso es lo primero. Claro, te centras bastante en el usuario, ¿no? En tu buyer persona a Correcto. nivel de dashboards, ¿no? Y entonces, en función de ese perfil, pues también tú diseñas esa En- historia, ¿no? sí, y normalmente siempre hago la broma, ¿no? De cuando hago un desarrollo, pues que vienen unas horas de formación de gratis donde enseño realmente a cómo exprimir el desarrollo que hemos hecho, sobre todo Mm. cómo usar las interacciones que hay o cómo está planteado el diseño para que puedas a lo mejor ir de una respuesta genérica a una respuesta específica, ¿no? De cómo está el flujo de diseño pensado para que puedas llegar a eso. Entonces, a poner el usuario en el centro, sobre todo la función. Ujú. Bueno, el principio de diseño es que la forma sigue a la función, ¿no? Una vez tienes clara la función, pues ya sabes un poco cómo plantear el diseño. Y aquí, relacionado con esta parte del diseño, tenemos como, yo siempre cuando he hecho algún informe y tal, pues, tengo que decidir qué tipo de gráfico utilizo para mostrar un número. Entonces, pues entre un gráfico de barras stacked o un donut o un pie chart, ¿cómo decides tú qué visualizaciones utilizar? De entrada hay ya un componente de experiencia, Ujú. ¿vale? Pero sobre todo, al final, como doy también en clase siempre, hay recursos al final, la representación depende del tipo de relación de datos que quieras representar. Y en función del tipo de relación, hay catálogo, hay soluciones como Database Catalog, ¿no? Que te permite, en función de la relación de datos, qué tipo de visualizaciones son Recomendadas. recomendadas, por Sí, ejemplo, ¿no? Por el tema de los pie charts, ¿no? Que aquí hay sí, mucha discusión. sí, sí. Yo los pie charts con más de tres divisiones no los uso, entonces ya busco alternativas. Mm, mm. Te pueden ser, y hay diferentes gráficos que están pensados para ese propósito. Ya. Entonces, pues sí, la elección del gráfico es importante y, y la narrativa, o sea, la historia, es muy importante también la historia, ¿no? Porque depende cómo Claro, o lo sea, que quieras explicar. claro, desde los colores hasta lo que es lo que Lo, tú decías, lo de las tres particiones en un pie chart me parece una buena cosa porque a veces te encuentras como los gráficos tan llenos de colores. la visualización está pensada para que
para que el dato lo consumamos con mucha facilidad. Si ya tengo que pensar, si ya me tengo que poner a pensar, a mirar ese pie chart y demás, ya le estoy pidiendo al destinatario que haga un esfuerzo que no lo tendría que hacer si hubiera un buen diseño. No. Entonces, a lo mejor, pues, un gráfico de barras ordenado pues te permite ver los valores, además bien rankeados, porque también pie chart, por favor, ordenado, ¿eh? O sea, Sí. siempre es descendente, ¿no? Que, Sí, o sí, sea, sí. si encima ya tienes que hacer esfuerzos Sí, sí, sí. de procesar el dato, memorizar los rankings y demás, pues bueno, la visualización Esta no se me es había espectacular. ocurrido, pero... Bueno, no sé, muchas cosas. Y luego la parte, digamos, del proceso de limpieza de datos y todo esto, ¿sueles hacerlo antes de cargar el dato en la herramienta de visualización o lo haces también Ah, después de eso? no, o sea, a ver, primero un ejercicio exploratorio de qué dato tengo. Mm. Para poder hacer el diseño del modelo de datos de cómo lo voy a exportar. Esa exploración también la haces con una herramienta de visualización. Sí, o sea, lo puedo hacer con un Excel, lo Vale. puedo hacer con Power BI, dependiendo también del volumen De la muestra que tengas. de la muestra que tenga, del volumen, de si ya quiero simular a lo mejor alguna relación, etcétera, etcétera, Ujú, dependiendo un poco de la complejidad porque a veces llevas a un proyecto y ya sabes que va a haber, te dicen, va a haber A, B y C. ujú, Y a veces vas a algunos proyectos y empiezas a rascar, ¿no? Y ves que van a salir pues muchas tablas complementarias, etcétera, etcétera. Entonces, primero es ese primer análisis para tenerlo claro, ujú, a diseñar el modelo y toda la transformación que puedo hacer. A mí me gusta, en la medida de lo posible, cargar, cuando llevo una herramienta de visualización, de reporte, lo que sea, cargar el dato imprescindible para la representación. Intento no cargarle más de lo que tiene mm. usar para representar. Vale, Y todo hacerlo en previas. vale. Me imagino que habrás tenido, bueno, habrás hecho, bueno, infinidad de dashboards, proyectos. ¿Tienes algún proyecto que tienes especial cariño? ¿Algún ejemplo que nos quieras explicar? No, mira, unos de los que más divertidos fueron para mí, era cuando nos conocimos Sí. tú y yo en MotoGP. La verdad es que fueron proyectos ya divertidos, porque por ejemplo, el único proyecto para mí realmente de real time que ha valido la pena, que no ha sido, mira la tecnología que tengo y tengo el dato en tiempo real porque lo puedo tener. O sea que pues era el seguimiento, ¿no? De la correlación entre las ventas del pase de acceso Sí. a las carreras en los días de carreras y los días previos, ¿no? Y estar en el día de la carrera, como sabes ahí, y tener el dato que lo puedas estar proyectando y ver lo que está pasando, Mm. pues era un proyecto que estuvo muy bien y aparte de que fue un Está muy aprendizaje. bien. Además, me acuerdo que lo veíamos en las pantallas, en las series que habían por ahí. Sí, pero demostraba también una apuesta de una empresa por el dato, ¿no? Sí. El poder, pues oye, aquí tienes esta pantalla, aquí tienes esta infraestructura para que lo veáis. Estuvo muy bien. Mm. Por ejemplo, siempre recuerdo también de cuando estando en la agencia, lo pongo como ejemplo porque siempre lo explico en clase, de un ejemplo que me pasó con un gran cliente de alimentación de Esplugas, hasta aquí puedo ver, donde habíamos hecho un ejercicio de análisis de Big Data Analytics Sí. con un compañero como un auténtico crack, millones y millones y millones 1,6 billones de filas en el Raw Data, y unas visualizaciones para entender influencias entre diferentes grupos de marcas, para identificar oportunidades Mm. de venta cruzada y demás. O sea, un ejercicio espectacular. Y para ir a explicar los resultados, yo me encargué de la visualización y fue aquello de, venga, vamos a hacer además un core diagram con diferentes colores, Sí. tal, no sé qué. Hice un gráfico y cuando fui a presentarlo, la destinataria era aquello de, mira, el gráfico es precioso, muy bonito, nunca había visto un gráfico así, pero no entiendo nada. ¿Me puedes poner una tabla al lado con así cruzada, una matriz que lo pueda ver? Y fue una dosis de humildad y no olvidar que de poner el usuario en el centro del diseño, ¿no?
que al final aquí esto tenía un jefe que siempre me decía de que puedes ser el más listo del mundo, que si me hablas en chino no me estás ayudando. Ya. Pues esto me fue una dosis de humildad importante y una lección que no se olvida. Pues son muy buenos ejemplos. Yo recuerdo uno que hiciste con el Bashing. Sí, como te decía, Yo cuando hablabas de ese ejemplo y veíamos un poco los trayectos que hacías y que podías tener eso en aquella época, ¿no? Que te estoy hablando de hace 15 años o así, o 10 sí, sí. años, y que ya había el Rising, que el Rising ya compartía esos datos con el público. Bueno, no- tengo que decir que en esa época o sea, no se compartían todos los datos, pero a través de una compañera de trabajo pudimos acceder al director general de Bicing en aquella época. Ujú. Le explicamos que queríamos hacer un estudio con mis datos personales, le explicamos para qué queríamos los datos y el tema de visualización. Me dio acceso a todo mi historial desde el 2007, porque yo soy usuario de Bicing desde que salió. Sí. Y sí, al final, lo que decía, de Tableau se ha quedado como una herramienta de juguete. A mí el descargar datos, sobre todo que expliquen vida, ¿no? Que expliquen historias, pues Mm, datos personales, datos de mediciones personales, de mi descarga y demás que hablen de ti, mm, o datos públicos. Me los descargo pues lo digo, para jugar en el buscar historias, explicarlas. mm. Uno de los últimos en pandemia, así uno de los últimos así muy divertidos que estuve haciendo fue todos los goles de Messi. Ah, sí. Ya. No, pues hay una web que se llama Messi Stats, que ahí está toda la historia de Messi. Pues descargarte eso, explicar la historia, poder ver, ¿no? Y además ahí asociar los recuerdos, ¿no? De qué había pasado, y demás. Pues eso para mí es muy divertido. Qué bueno, qué bueno. Oye, me has hablado un poco de esto, ¿no? Pero ¿tienes alguna filosofía personal sobre el tema de la visualización de datos y tal? O sea, un poco desde la perspectiva de la simplicidad has hablado, ¿no? Has hablado de ese storytelling. ¿Hay algún componente adicional a nivel de cómo de precisos tienen que ser los datos? ¿No? Porque quizás... El tema de la precisión es difícil. Yo siempre lo digo, la decisión Mm, cuesta dinero, mm, es cara la precisión. Y sé que aquí hay mucha gente y muchos compañeros de trabajo pueden discrepar. Muchas veces yo lo que defiendo es que diferentes niveles de precisión los necesitas en diferentes momentos. Es decir, no siempre necesitas trabajar con 6 decimales. ya. Si estás desarrollando un medicamento o si estás desarrollando explosivos, seguramente sí. Mm, Si tienes que tomar decisiones sobre qué producto a lo mejor está vendiendo y demás, te puedes permitir ciertos márgenes de imprecisión, porque normalmente, o sea, todos lo sabemos, los datos con los que solemos trabajar no son perfectos. y completos Y también. pueden ser incompletos o pueden depender de que no se generen automáticamente, dependan de intervención humana y pueden ser incompletos o parciales o sesgados. Pueden haber incidencias en tu sistema si de repente tengas un vacío de datos unos días en concreto o estén. Entonces, la precisión es necesaria cuando es necesaria. A veces para tomar una decisión, porque al final lo importante en el negocio es que se tomen decisiones. Si ya son basadas en datos, ya es la hostia. Pero lo importante al final es que se pueda tomar la decisión. Y la precisión a veces puede comportar más tiempo y el tiempo necesario en tomar una decisión Ujú. a veces también puede ser un elemento diferencial, ¿no? La velocidad de reacción en tomar el tiempo. Entonces, eso hay que intentar balancear. Evidentemente, no te voy a decir que la precisión No, no es necesaria. pero claro, ¿qué nivel de precisión? Si tienes un 90% de precisión, pues es muy alto. Si tienes un 80% de precisión, sigue siendo alto y puede ayudarte a tomar alguna decisión. El tema también Pero es claro, si te altera, sobre todo, un margen que al final no te altere el contexto que te facilite la el decisión, resultado final. el resultado final. Por ejemplo, Mm, yo cuando estuve en Frankfurt, en el Banco Central Europeo, allí era un sitio donde sí que la precisión era importante. Y era aquello de, oye, cocínalo despacio porque aquí la precisión sí que es importante. Y era un matiz más en el tema del que yo estaba, que era la supervisión bancaria. sí. ¿No? Y había temas legales, o sea, lo que venían detrás eran temas legales a consecuencias legales y demás. Mm, Entonces ahí sí que, en ese contexto, la precisión sí que era muy importante, pero todo el contexto estaba preparado para mm, que trabajaras con precisión y excelencia. mm. Pero en un entorno de marketing, sabes que vas a tener un dato pues con bastante imprecisión o, Sí, sí, o un margen sesgado. de mejora. Sí. Entonces,
hay que intentar encontrar el equilibrio. Sí, porque a Ah, veces se genera este fenómeno de la parálisis por análisis, ¿no? Ahí 2 semanas preparando un número y tal, y al final casi ni te lo crees. Lo has cocinado tanto, ahora has has hecho tantas cosas. que te has hecho tantas preguntas que ya te lo empiezas a cuestionar todo, ¿no? Sí, De sí, todo sí. lo que has hecho y todo el esfuerzo que has hecho. Sí, 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 sí. totalmente. Esto pasa. Oye, y viendo la perspectiva de los próximos años, ¿no? Tú que estás ahora, además, en una empresa con recursos, que además estás con la parte de la docencia, ¿no? Que te permite estar muy al día. ¿Qué es lo que ves que va a pasar en los próximos años a nivel tecnológico y de lo que es el consumo de los datos? No, el consumo de los datos, pues vamos a seguir más o menos como estamos. Yo, por ejemplo, la gran revolución que viene ahora para perfiles como yo, que no soy técnico, por ejemplo, la inteligencia artificial a mí me está abriendo un mundo de desarrollo donde antes tenía que pedir favores o ayudas o buscar recursos específicos, pues ahora me estoy pudiendo meter yo a hacer depende de qué proyectos Ujú, que hace unos años ni me planteaba. ujú, Entonces, y evolucionar y sofisticar más lo que estoy haciendo. ujú. Entonces, evidentemente, la inteligencia artificial está claro que va a cambiar mi manera de desarrollar. No estoy tan claro, no lo tengo tan claro a nivel de la interpretación del dato. Ya. Ah, Claro, nosotros, o sea, sí que, o sea, a mí me pasa, también que estamos, somos perfiles que estamos muy cerca de la parte técnica y es muy fácil para nosotros decir, ahora ya puedo hacer un pequeño programita, puedo hacer una pequeña visualización, JavaScript o lo que sea, sin necesidad de un experto. ¿Sabes? Yo, pues, más o menos me hago las preguntas, me retorno los datos y con eso ya me puedo cocinar. sí, hombre, pero es necesario siempre un mínimo de conocimiento de base, sí que es Mm, necesario, porque para poder saber cómo pedir bien sí. y las posibilidades, ¿no? Mm, Y saber también que a veces pasa también, y así supongo irá mejorando, pero que la inteligencia artificial muchas veces no da respuestas perfectas, ¿no? O da respuestas mm, imperfectas, depende también con la que trabajes, estamos viendo, ¿no? mm, A mí, yo ahora estoy en plan de testear varios, o sea, muchas veces hago mm, la misma tarea y la hago con tres o cuatro, o se la planteo a tres o cuatro herramientas diferentes, ¿no? Con Copilot, sí, ChatGPT, Grok, sí. etcétera, y planteo la misma tarea para ver Mm. cómo me plantean Porque a nivel la de solución. lo que son las bases de datos vectoriales y todas estas movidas, la IA no entiende cómo son las bases de datos más relacionales, como las bases de datos de SQL, todo esto, no las entiende tan bien como las vectoriales, ¿no? Entonces, a nivel de consumir la información, todavía hay que como decirle que haga las queries en lugar de acceder de forma errada a la información. Aquí también no sabría decir la verdad, pero Mm, también te diré, estamos en los principios. O sea, ya, tampoco creo que cualquier reto a ver, muchas de las cosas que llamamos o metemos en el paraguas de la inteligencia artificial al final es súper automatización, al final, ¿eh? Son if this, then that, sí, 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 sí. a lo bestia. Sí, 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 sí. Pero entonces seguro que irán evolucionando, irán mejorando. Esto Es que estoy. lo que me imagino eh, es un analista, ¿vale? Y ya que tiene acceso a todos tus datos, ¿vale? Y tú mediante un chat, pues puedes hacer preguntas. Oye, ¿esto cómo lo ves? A ver, ya puedes empezar, por ejemplo, Copilot, que está Sí, integrado en la suite. Tú puedes sí. empezar a un dashboard en Copilot a hacer depende de qué preguntas. El tema es el nivel de conocimiento que tengan sobre tus datos. Y Mm, te pongo un ejemplo que me ha pasado mm, y que está allí. bien. ¿Vale? Estás trabajando con datos que vienen de un proveedor. ¿Vale? Este proveedor tiene una incidencia y de repente dejas ese proceso que es diario, que es diario, no puede procesar, se empieza a generar cola, lo solucionan unos días y de repente a unos días empieza a enviarte todo otra vez, Lo del todo lo pasado, ¿no? nuevo Mm, y todo lo que está, pendiente. lo que está pendiente. Claro, tú, cualquier inteligencia artificial que la sueltas de repente a analizar esos datos, ahí detecta algo, ¿no? Y de repente ve un crecimiento. Te orientará oye, repite lo que está pasando aquí, ¿no? Porque es un tema ¿no? ¿Cómo le dices? Ya le O falta sea, contexto, ¿no? Ya. faltará habrá que ver cómo a lo mejor puedes llegar a alimentar este contexto, ¿no? En un entorno en el que tengas una inteligencia artificial, en un entorno Mm, propio, ¿no? De que mm, se desarrolle en tu mm, entorno, a lo mejor eres capaz de alimentar este contexto. mm, Pero ahí ahora mismo, pues lo que puede hacer un analista, ¿no? La experiencia de un analista, no creo que llegue a una inteligencia ujú. artificial a día de hoy, ¿eh? Vale, vale. A día de hoy.
Oye, y hay una parte de equilibrio, ¿no? Entre ese rigor analítico, la estética, la usabilidad, contabas el tema de las historias, el persona y demás. Para ti, eh, ¿cómo buscas ese equilibrio para lo que es el desarrollo de los dashboards? ¿Es algo que vamos a acostumbrarnos a todos a consumir la información de la misma manera? Pero bueno, vamos a ir generando, digamos, dashboards por perfiles. ¿Tú cómo lo ves eso? No, a ver, un poco lo que también lo que hablábamos antes. Yo creo que vamos madurando, cada vez vamos madurando más en el conocimiento de la visualización. O sea, no los que estamos dedicando, sino los El consumidores, usuario, ¿no? ¿vale? Al final, gracias también a hoy día nos podemos encontrar visualizaciones interactivas en cualquier medio, en prensa, en redes sociales y demás, y eso hace también que vaya, pues bueno, se va Se vayan propagando, educando, ¿no? y se vaya educando. Por ejemplo, los Sankey Diagrams antes eran, cuando empezábamos a verlos allí por 2010 o 11 en Google Analytics, era ¿qué es esto? ¿No? Que eran unos flujos. Y hoy en día ya cualquier herramienta básica tiene ahí, entiende que tiene que representar un flujo y han venido para quedarse, o los trimas, ¿no? Que también, de repente, pues eso, cuando Excel, una herramienta tan básica como Excel, y tan imprescindible, ya te incluye en su set de gráficos básicos el trimap, es que ha llegado para quedarse, ¿no? Ya estamos evolucionando, entonces vamos hacia ahí. También el tema de la personalización, ¿no? Yo creo que yo intento, cuando hago desarrollos, intento también que la versión mobile esté disponible y que puedas tener las decisiones o los datos para tomar las decisiones en el bolsillo y al alcance de los tabs. Entonces, queda margen, ¿no? Para ir adaptando la personalización a los diferentes dispositivos y que vaya más allá de lo que es la pantalla o el laptop. Y, y yo, bueno, cuando planteo diga diseño, planteo diseños bastante asépticos, también. O sea, Ya, todavía no entro en temas de personalización de la estética y demás. Hago diseños muy asépticos, muy reconocibles, la verdad, ya. muy reconocibles. Oye, y ya para finalizar, a una persona que se quiera convertir en analista y quiera pasarse, bueno, de analista a hacer visualizaciones y demás, ¿cuál le dirías que es el camino ideal para llegar a ser buen Te- analista? a ver, para ser buen analista, de entrada, curiosidad y espíritu crítico, eso está claro. Y también dependiendo de dónde vengas. Porque, como decía, es un tema multidisciplinar. Al final tienes que tener un mínimo básico de cada pata. Entonces, si vienes de un por ejemplo, en el tema de análisis, en docencia, nos vamos a encontrar los que vienen de estudios técnicos Mm, y los que vienen más de estudios de negocio y humanidades, sí, ¿no? mucho Entonces, periodista. periodista, o por ejemplo, decía, he tenido ciencias políticas, estudiantes de ciencias políticas, marketing, ADE, etcétera, etcétera. Entonces, a- al que le gusta el dato, enseguida encuentra que algo le gusta. O sea, hay ahí un poco en el ADN ya, y hay un poco de esa curiosidad. Y luego, pues al final es un poco depende de dónde vengas, complementar esos, esas patas. Entonces también por suerte hoy en día tenemos grandes referentes aquí desde Alberto Cairo, ¿no? Sus libros son bestsellers a nivel internacional de la visualización y a nivel local, pues por ejemplo tenemos el libro que sacaron Pera Rubira y Víctor Pascual, que para entender la visualización desde del punto de vista de la aplicación a problemas ¿Cómo se llama el prácticamente. libro para que quede anotado ahí? Ahora me vas a matar. Lo dejaremos ahí, Lo dejaremos ahí para pondremos buscarlo, la portada, pondremos la portada ahí. pero sí, sí, pero es un imprescindible del análisis visual Sí, y de cómo, sí, creo que lo tenemos, además que creo que lo tenemos por ahí, sí. sí, sí. Oye, pues, oye, ha sido un placer tenerte con nosotros hoy. Me gustaría hacerte una última pregunta que hacemos a todos los invitados y es, ¿qué temática te gustaría que tratáramos en un próximo capítulo? Ah, Como he visto que habéis tocado temas muy específicos, Mm, sí que me gustaría dar un paso atrás y temas más de estrategia digital. Lo que te digo,
esa parte que todavía el componente humano es muy importante, ¿no? La Ujú, parte de la estrategia del planteamiento ujú. O del sea, plan cómo acudir maquinario. al mercado, estrategias más así de marketing, enfocado en el mundo digital. Sí, Bueno, es sí, una buena del idea. producto. Muy bien. Oye, pues muchísimas gracias, Jaume, por estar con nosotros. Ha sido un placer y No, verte no, el después de tantos años. el placer ha sido mío. Y nada, bueno, espero que hayáis disfrutado de este podcast. Nos vemos en el próximo. Hasta luego. Muchas gracias.